Yo estoy seguro que todos nosotros hemos hecho metas en nuestra vida, ¿sí? Y algunas las hemos hecho a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo. Y así de pronto nosotros no tengamos, digamos, algún conocimiento administrativo, porque esto se utiliza mucho en las empresas, pero también las utilizamos a nivel personal. Entonces esto de las metas a corto, mediano y largo plazo, uno diría, bueno, pero ¿qué se entiende por metas? Son esos objetivos que una persona, una organización o una empresa se traza de cara al futuro, ¿sí? Es decir, lo que se desea obtener, realizar, o los pasos que se pretende dar en el futuro. Y estos objetivos son, digamos, de manera fundamental, las proyecciones, y hablando ya a nivel personal, las proyecciones que cada uno de nosotros hacemos en cuanto a lo que queremos obtener se trata. Cosas como quiénes deseamos ser, qué sitios deseamos conocer, digamos, qué deseamos conseguir o cómo nos vemos a través del tiempo o en un tiempo determinado. Entonces, a este tipo de planificación, cuando de cosas personales se trata, es lo que se conoce como tener un proyecto de vida. Y yo sé que todos y cada uno de nosotros lo hemos hecho de alguna manera. Tener nuestro proyecto de vida, visualizarnos a través del tiempo. Y estos objetivos o metas de corto, mediano plazo, uno podría decir, bueno, una meta a corto plazo podría ser, hombre, quiero escribir un poema. ¿Quién no se ha trazado esa meta o ese objetivo? Cosas como esas. Una meta, un objetivo a un mediano plazo podría ser, bueno, quiero pintar la sala de mi casa, aunque a algunos se nos convierta en una meta de largo plazo. Y bueno, y una meta de largo plazo podría ser, hombre, quiero conseguir mi propia casa. Pero debemos entender que cada meta entonces conlleva una serie de pasos a realizar, como en el caso de quiero tener mi casa propia en unos 20, 25 años, entonces el paso a hacer es ahorrar para tener al menos la cuota inicial. ¿Es así? Lo cierto del caso es que todos hemos tenido en nuestra vida entonces metas a corto, mediano y largo plazo. El interrogante es, ¿cómo son o cómo han sido tus metas con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Acaso solamente has pensado en metas personales pero de tipo material? Reflexiona, ¿cuáles han sido tus metas en cuanto al Señor? ¿Cuáles han sido tus metas en cuanto a la relación personal tuya con el Salvador, con el Dios soberano? ¿Cuáles han sido? Si las has tenido, y si las has tenido, si has cumplido esas metas, esos objetivos. Y lo otro es, ¿cómo crees tú que son las metas de Dios para ti? ¿Crees que serán a corto plazo, mediano plazo, largo plazo? ¿Cómo son las metas de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cómo son las metas de Dios para ti? Y a través de esta porción de la palabra que hemos orado, creo que el Señor tiene una respuesta para este interrogante. Quiero hacer énfasis en el versículo 7 de la porción leída, pero vamos a leer nuevamente los primeros 7, desde el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Y dice la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Les ruego el favor, hermanos, de todo corazón. Vamos a escuchar palabra de Dios. Pongámonos en pie, hermanos. Dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Padre, te alabamos, te damos honra, honor, gloria en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, todos llegamos a tus pies con una historia, Señor, con un pasado. Y aquí la describes con claridad, Señor, la situación de cada uno de nosotros antes de conocer a nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y permítenos, Señor, entender tus metas y en cuáles términos las tienes para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, el Señor en la mañana de hoy quiere mostrarnos a través de su palabra que sus metas para todos nosotros, para cada uno de nosotros, están en términos de siglos. Nos quiere mostrar hoy que las metas de Dios para nosotros están en términos de siglos. Inicia la palabra de hoy, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 1, diciéndonos, o les dice Pablo a los efesios, pero hoy nos dice el Señor a todos nosotros, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. ¡Qué frase tan profunda! Y decir que una persona está muerta cuando en realidad está viva, eso es hasta, no sé, chocante u ofensivo. ¿Cómo así que estoy muerto si yo me siento vivo? Sin embargo, Pablo dice que el que no tiene una relación personal con Dios está muerto. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Porque no posee la vida que realmente cuenta. No posee la vida espiritual. Y así como la muerte física es la separación del alma y el cuerpo, entonces la muerte espiritual es la separación de la persona, ¿con quién? Con Dios. Eso es la separación de la persona con Dios, que es el autor de la vida. Esa es la muerte espiritual. Y estas, digamos, podríamos decir que son palabras duras. Son duras palabras, sin embargo,
esta es la forma en que el apóstol Pablo nos da una enseñanza amplia, clara y profunda. Y a través de estos versículos nos quiere enseñar que nosotros, digamos, de alguna manera no podíamos entender el problema y que éramos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Tercero, que la salvación, digamos, no es un cambio superficial, sino un milagro divino de resurrección espiritual. Y la cuarta enseñanza que nos quiere entregar Pablo a través de esta porción de la palabra es que solo la obra del Espíritu Santo de Dios puede penetrar en el pensamiento y el corazón de la persona. Solo la obra del Espíritu Santo puede penetrar en ti, en tu pensamiento y en tu corazón. ¿Pero para qué? Para que reconozcas tu pecado. Y después de reconocer tu pecado, entonces recibas a Cristo tu Salvador. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en ti. Y cuando uno lee estos versículos, mis hermanos, a partir del versículo 2, uno encuentra ahí una descripción de las características de las personas cuando están alejadas de Dios y de la vida. Hermanos, cuando yo leo estos versículos, yo me veo reflejado ahí en estas características. Antes de empezar a caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo, yo leo ahí y yo le digo, Señor, ¿por qué estás describiendo cómo era yo? Tal cual. Es impresionante cuando uno lee a profundidad, cuando uno inclusive ora la palabra, entiende que el Señor se está refiriendo, y en el caso mío, a mis características antes de caminar con mi Señor y Salvador. Ahora, Pablo no se refiere al mundo material, sino al sistema mundano, a ese sistema mundano de ambición personal, de la búsqueda del poder, de la sensualidad desenfrenada, de la soberbia, del materialismo y de otros valores puramente terrenales. Es a eso que se refiere Pablo. Y dice Pablo que siguieron a Satanás, siguieron al que gobierna el reino de las tinieblas, al que ocupa lugares invisibles, siguieron al mentiroso, al rey de la mentira, al padre de la mentira. Esa descripción de Pablo ahí lo sacude a uno. Porque, como les digo, así era este personaje. Y como dice, así éramos muchos de nosotros, dice Pablo. Siguieron al padre de la mentira, aquel que engaña para que piensen que hacen el bien cuando estamos haciendo el mal. Al padre de la mentira que engaña para que piensen que tienen vida cuando están muertos. Al padre de la mentira que engaña para que piensen que están felices cuando están desesperados. Siguen al padre de la mentira que engaña a los humanos para que piensen que están seguros cuando están en peligro de perder el alma eternamente. Esa descripción lo sacude a uno, pero es la verdad, es la realidad. Y continúa Pablo diciendo que en otro tiempo siguieron los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y eso era lo que hacíamos. Y otra fuerza que influye en el pensamiento y conducta de todos los seres humanos, es decir, de todos nosotros, son los deseos de nuestra carne. Y para Pablo el concepto de la carne no se limita a los apetitos del cuerpo, que es de pronto el error que muchas veces solemos cometer. Que relacionamos acá los deseos de la carne con los apetitos, con la parte sexual, pues. Y esto va más allá. Incluye todo el mal de la naturaleza del pecado, hermanos, que está dentro de nosotros, que está dentro del hombre.
Incluye todas las formas de desobediencia a Dios que brotan del egocentrismo de todos nosotros, que brotan del orgullo, de la amargura, del enojo, del resentimiento, de la avaricia, de los celos, de la injusticia, de las necedades y de otros malos pensamientos. Todo esto está relacionado con la carne, con los deseos de nuestra carne, para que tengamos claridad que no se limita a lo sexual nomás. Entonces nosotros no podemos echarle la culpa, como solemos, de nuestra desobediencia solo a las influencias externas y a Satanás, que es lo que muchas veces hacemos. Es decir, cometemos un pecado y ¿quién tiene la culpa? Que parece que fabricara galletas, no él. ¿Sí? Las influencias externas. Y muchas veces también le echamos la culpa ¿a quién? A nuestro enemigo, a Satanás. Pero saben una cosa, hermanitos, nosotros todos tenemos otro enemigo, un enemigo más. Entonces nosotros tendríamos prácticamente 3 enemigos: las influencias externas, Satanás y nuestra propia naturaleza. Esa es la realidad, son los 3 enemigos que tenemos. Ahora, ¿serán diferentes estos enemigos para los creyentes, para los cristianos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso es solamente para el no creyente? Para todos. Nosotros como creyentes, esos 3 enemigos siguen siendo nuestros enemigos. Pero la diferencia es que el creyente, cuando permite que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que domine nuestra vida, entonces se neutralizan esas fuerzas. ¿Para qué? Para obedecer la voluntad de Dios. Entonces es diferente. Es diferente. Siguen siendo nuestros enemigos, pero entonces la obra del Espíritu Santo le permitimos que haga esa obra en nosotros, entonces podemos hacer la voluntad de Dios. En resumen, toda persona en todo su ser está influenciada por el pecado. Es innegable. Su alma, su cuerpo, sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad, sus ambiciones, sus propósitos, sus relaciones, todo eso. Ahora, cuando uno lee, cuando uno ve esta descripción del ser humano, yo no sé ustedes, pero a mí me da un escalofrío y me pongo hasta triste, y es una descripción como desalentadora, porque uno está viendo ¿qué? Unas cosas horribles. ¿O no creen ustedes? ¿No lo toman así? Cuando uno lee a partir del versículo 2, de los cuales anduviste en tiempo siguiendo las corrientes del mundo, y luego que también todos éramos que en otro tiempo que seguíamos los deseos de la carne. Uy, eso a mí me estremece y es desalentador. Pero hermanos, cuando uno llega al versículo 4, yo no sé si ustedes sienten lo que yo siento cuando yo leo el versículo 4. Y hay 2 palabritas iniciales que me sacuden y que me llenan de esperanza y que me quitan toda esta desesperanza y esta tristeza que venía leyendo hasta el versículo 3. ¿Cómo inicia ese versículo 4, hermanos? ¡Ah, eso es hermoso! ¿Qué dice? Pero Dios. Cuando yo leo pero Dios, sin continuar aún incluso, ese pero Dios a mí me sacude y me llena de esperanza. Cuando yo leo pero Dios, eso es grandioso. Ahora sí, y si continúo leyendo, me acaba de llenar de esperanza. Porque dice, pero Dios con su amor y su misericordia, entonces todo lo cambia.
¿Cómo se sienten entonces? Muy diferentes. Esa desesperanza, esa tristeza cuando uno dice, pero Dios, con su amor y su misericordia, todo lo cambia. Entonces, inmediatamente a mí me cambia. Me llena de esperanza. Lo que el hombre muerto y pecaminoso no puede hacer por sí mismo, entonces Dios lo ha hecho. ¡Qué maravilla! La misericordia y el amor de Dios le motivaron a rescatar al impotente ser humano. El amor y la misericordia de Dios entonces lo llevó a rescatarte. ¿Suena hermoso eso, no? Y cuando uno se acerca a los versículos 5 y 6, continúa la emoción y continúa la esperanza. Cuando uno lee los versículos 5 y 6, inmediatamente uno se ha leído desde el capítulo 1. Por eso hermanos, nosotros los animamos siempre, lean contextos, lean libros completos. Cuando uno lee los versículos 5 y 6 del capítulo 2, inmediatamente eso lo lleva uno al versículo 20 del capítulo 1. ¿Sí? Tiene una relación directa. Ese versículo 20 del capítulo 1 dice, Dios resucitó de los muertos a Jesucristo y lo sentó en lugares celestiales. ¿Sí? Entonces cuando uno empieza a leer, uno ubica a Jesucristo ¿dónde? ¿Que está sentado dónde? En lugares celestiales. Entonces uno podría decir, sí, eso es para Jesucristo, que es el Hijo. Pero cuando uno lee los versículos 5 y 6, Pablo afirma que Dios le da vida al creyente, que Dios resucita y que lo sienta en lugares celestiales. ¿Con quién? Junto con Cristo. ¿No les parece eso maravilloso? Entonces cuando uno leía el versículo 20 del capítulo 1, es que lo resucitó a Jesucristo y lo sentó en lugares celestiales, uno dice, bueno, sí, pero cuando uno llega a los versículos 5 y 6 del capítulo 2, dice, no, es que el Señor también me resucitó a mí y me sienta a mí al lado de Cristo. ¿Cómo sienten eso? Eso es una maravilla, un fresquito no, un frescazo. Eso es una maravilla, iglesia. Es espectacular. Entonces el estado de muerte que veníamos leyendo hasta los versículos anteriores necesitaba una resurrección. Requería una resurrección. Y aquí la tenemos. Pablo en otra carta nos dice que el creyente es una nueva criatura, por ahí en 2 Corintios capítulo 5. Pero Cristo describe este cambio en cada uno de nosotros como un nuevo nacimiento en Juan capítulo 3. Pero Cristo también promete que el creyente, ¿hay algún creyente aquí? Cristo promete que el creyente tiene vida eterna y que el creyente no le vendrá condenación. Gloria al Señor. Mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor, hermanos. Yo no sé, pero esto es una maravilla de porción. Esto me llena a mí de esperanza. A usted también, hermano. Nos llena de esperanza. Cosa tan hermosa, ¿no te parece? El hecho de que nos visualicemos nosotros en una vida eterna, compartiendo puesto con Cristo. Eso no es así de sencillo. Eso es algo espectacular, hermanos. Es algo maravilloso. Es algo para que nosotros a diario, en todo momento, estemos soñando con ese momento. Esta semana escuché una noticia de un actor colombiano de la televisión. Y yo no sabía un detalle que escuché ahí en ese video, en esa presentación. Y dicen que este actor era ateo.
Yo inclusive conversando con mi esposita, ella me dice, ve, yo pensé que era creyente y todo eso. Pero cuentan los hijos ahí que él le tenía mucho miedo a la muerte. Pues claro, ¿cómo no le va a tener miedo a la muerte? En cambio nosotros que creemos en un Dios soberano, que creemos lo que Dios ha hecho en nosotros, que un día estuvimos muertos, pero que ahora tenemos vida, ¿qué pasa con la muerte? Hermanos, ¿qué pasa con la muerte? No, claro que es vida porque nos lleva a estar ¿dónde? ¿Al lado de quién? Gloria al Señor. Entonces es diferente el concepto que tenemos nosotros los creyentes de la muerte. Por esa razón, con razón le tenía miedo a la muerte. Ateo, en cambio nosotros. Eso es una maravilla, hermanos. Nuestro Dios es una maravilla, hermanos. Nuestro Dios es extraordinario. Nuestro Dios es la salida, hermanos. Nuestro Dios es la salvación. Qué descripción tan extraordinaria, hermanos, de la obra soberana de Dios al redimirnos de esta vida de muerte en la cual estábamos atrapados. Qué frase tan hermosa, ¿cierto? Vida de muerte. El Señor. Es una manera, a mí me parece una manera extraordinaria, como lo describe Pablo aquí. La obra soberana que nos redime y nos pasa de una vida de muerte a una verdadera vida. Y Pablo aquí en esta porción de la palabra enumera versículo tras versículo el sacrificio de Dios a nuestro favor, a nuestra conveniencia, presentando una lista de fabulosos beneficios que esto ha traído a todos aquellos que han hecho de Cristo su Señor, o que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y esta descripción que recibimos del Señor a través de Pablo en esta porción de la palabra, yo la considero literalmente, es como un testamento, como si estuviéramos leyendo un testamento de un padre hacia su hijo. Así lo veo, yo no sé ustedes. Pero entonces, si es un testamento, esta porción de la palabra debe ser leída y debe ser estudiada cuidadosamente. Ahora, ¿por quién? Por los hijos. Si estamos hablando de un testamento, debe ser leído y estudiado cuidadosamente por sus hijos. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Entonces, esto debe ser leído y estudiado cuidadosamente por ti. Pues una mera leída, hermanos, no serviría para entender a profundidad, ni entenderíamos con una mera leída la extensión de los beneficios que hemos obtenido de parte de Dios. Créanme, hermanito, que los beneficios que cada uno de nosotros obtenemos por ser hijos de Dios son grandes y maravillosos. Siéntase orgulloso y lleno de esperanza, hermanito. Dele gracias al Señor. Muchas gracias al Señor. Pero observemos por un instante esta declaración del versículo 7, que es donde yo quiero centrarme y terminar el mensaje del Señor en esta mañana. Y en ese versículo 7 podemos tener como la declaración del objetivo del regalo de Dios a los hombres, del regalo de Dios para ti. Ese versículo 7 es profundo y es hermoso. Miren lo que encontramos ahí. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad. ¿Para quién? Para nosotros. Si lo lees a título personal, ¿para quién? Para mí.
Uy, en Cristo Jesús. Ese versículo es hermoso. A fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para conmigo. Excelente, eso es hermoso. Entonces, vamos a resaltar dos cosas puntuales en este versículo 7. En primer lugar, el objetivo de Dios, o hablemos de meta. La meta de Dios se extiende más allá de las metas nuestras. Son muy diferentes las metas de Dios a las nuestras. Miren, aún en las personas o en los hermanos más espirituales, nuestros objetivos rara vez se refieren a eventos que vayan más allá de nuestra vida. ¿Quién hace una meta más allá? Generalmente no, por espiritual que seamos. Generalmente nuestras metas no van más allá de nuestra vida. Para la mayoría de nosotros, las metas de nuestra vida se expresan más en términos de meses y de años. ¿Es una realidad o no, hermanos? Aquellos pocos que de pronto están construyendo a largo plazo o tienen metas a largo plazo, digamos que esto puede estirarse en términos de décadas. Digamos, aquellos que se extienden podrían decir, yo hago una meta a 10, a 20 o a 30 años. Y con seguridad que son muy pocos los que se trazan esas metas u objetivos. Pero la declaración de Pablo aquí en este versículo 7 nos impacta o nos debe impactar porque nos muestra que las metas de Dios se miden en cuestión de ¿qué? ¿O en términos de qué? De siglos. Eso es una belleza, a fin de mostrar en los siglos venideros. Eso es lo que nos está mostrando Pablo. Que las metas de Dios las tiene en términos de siglos. Miren, ¿cuánto hace que murió Pablo? Y Pablo, no conociendo, digamos, lo que hizo Pablo y después de morir y después de conocer todos los detalles de los viajes misioneros, digamos, e incluso yo creo que hasta todo lo que hizo y los viajes, de alguna manera como que quedan ahí medio olvidados. Pero ¿qué pasa con el Señor? El Señor está cosechando de lo que hizo Pablo, ¿o no? No, claro que sí. Entonces miren que lo de Pablo, yo no sé cuántos siglos han pasado. Y el Señor, el soberano creador, está recogiendo frutos de lo que hizo Pablo, que para muchos de nosotros ha sido olvidado. Para el Señor no, porque las metas de Dios están en términos de siglos. ¿Qué diferencia? Y es innegable que todos deseamos contribuir en algo a la generación en que vivimos. ¿Es así o no? En algo deseamos contribuir. Pero el Señor tiene su perspectiva puesta en la eternidad, hermanitos. El Señor tiene su perspectiva puesta en la eternidad, recordándonos a todos nosotros que solamente vale la pena esforzarse y luchar por aquellas cosas que están contempladas dentro de esta dimensión del tiempo, es decir, la eternidad. Eso es lo que vale la pena. Concentrarnos en las cosas eternas, en la vida eterna. Eso es lo que vale la pena, hermanos. Entonces, extractando de este versículo 7, en primer lugar, las metas de Dios se dan en términos de siglos. Las metas de Dios van más allá que las metas de nosotros los seres humanos. Y en segundo lugar, notamos una vez más
que lo que Dios desea dar a conocer a los hombres en todas las épocas son, de acuerdo al versículo 7, las sobreabundantes riquezas de su gracia. Eso es lo que Dios quiere a través de todos los tiempos y a través de los siglos, mostrarnos las sobreabundantes riquezas de su gracia. Es decir, que todos nosotros podamos echar una mirada atrás y decir de todo corazón, realmente Dios ha sido maravillosamente bueno para con nosotros. ¿Alguien puede decir eso? Dios ha sido extraordinariamente bueno con cada uno de nosotros. O que lo digas a nivel personal, Dios ha sido extraordinariamente bueno conmigo. Es así. Las riquezas de su gracia. ¿Cómo podríamos describir la gracia de Dios? Con unas palabras simples y profundas, como una manifestación especial de la presencia. La gracia de Dios como una manifestación de su actividad, como una manifestación de su poder, como una manifestación de su gloria divina, como un regalo, como un favor, como una bendición. ¿Cómo describir la gracia? Todo eso. Y en todo este sentido, entonces, lo visible, con el pasar de los años, con el pasar de las décadas, con el pasar de los siglos, entonces será el carácter bondadoso, será el carácter misericordioso, será la paciencia de Dios que ha perseguido con un amor insistente, mis hermanos, a lo largo de todas las épocas, a un ser humano terco y pervertido en sus caminos. Eso es lo que se va a ver con el paso del tiempo. La bondad, el amor, la misericordia de Dios para con todos nosotros, rebeldes, tercos. Entonces, podríamos decir que lo visible a través de los siglos, que lo visible a través del tiempo será un perseguidor con metas en términos de siglos, tratando de alcanzar a un ser humano desobediente, rebelde y resistente a ser alcanzado. Eso es lo que podemos ver de un Dios grande y amoroso. En conclusión, ¿qué podríamos decir, hermanos? ¿Qué podríamos decir de nuestro soberano Creador con una actitud para con nosotros como la acabamos de ver? ¿Qué podríamos decir, hermanos? Que tenemos un Dios maravilloso, que tenemos un Dios amoroso, que tenemos un Dios misericordioso, que tenemos un Dios que nos ha pasado de muerte a vida, que tenemos un Dios cuyas metas están en términos de siglos, no como las nuestras. Eso es lo que podemos decir. Y también podríamos decir que tenemos un Dios que nunca se da por vencido. Y gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, que a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra terquedad, de nuestra desobediencia, que a pesar de estar muertos en vida, entonces se sacrificó para darnos vida, una verdadera vida. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Oh Señor, gracias. Te alabamos, te damos gloria.
Te damos todo el honor y toda honra, Señor. Señor, no nos queda ninguna sombra de duda, no nos queda duda alguna, Señor, de tu amor. No nos queda duda alguna de tu misericordia, de tu bondad. No nos queda duda alguna de tu paciencia para con todos nosotros. Gracias, Señor. Porque a pesar de nuestra condición, porque a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro pecado, que nos separaba de ti, Señor, claro, tú lo diste todo, lo hiciste todo, por amor y por tu misericordia. Y nos regalas, Señor. Nos regalas un privilegio, una bendición inmerecida. Señor, y hoy salimos con la esperanza maravillosa que un día, de acuerdo a tus metas, Señor, que están en términos de siglos, un día estaremos sentados al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Señor, permítenos soñar con ese momento. Permítenos a cada uno de nosotros, Señor, visualizar, transportarnos, Señor, con la mente maravillosa que nos has dado. Ese instante maravilloso y glorioso de compartir al lado de aquel que dio su vida a pesar de mi pecado. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por todos y cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Y te damos gracias, Señor, porque tus metas las tienes en términos de siglos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor. A ti, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder. Junto a ti, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad, tú me responderás. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser.
responderás, porque me amas, me amas. Oh sí, Señor, no nos queda duda alguna que nos amas. No nos queda duda alguna de tu misericordia, de tu bondad, Señor, y no nos queda duda alguna que tú nunca te cansas. Te damos honra, Señor, todo el honor en Cristo Jesús. Amén.